¿Qué tal? Buenas noches a todos los presentes. En breve vamos a comenzar con esta ponencia y vamos a empezar a presentar las diapositivas, así que les pedimos un momento de su tiempo, por favor. Ya. A todos los invitados, ¿me podrían confirmar si se visualizan las diapositivas? Ya, Buenas noches. bueno, ante todo, buenas noches. Buenas noches, doctora, y todos los invitados. Eh, el tema que les vamos a presentar hoy en día es sobre las enfermedades periodontales. Siguiente, por favor. Comenzaremos dando una breve introducción. Se sabe que las enfermedades periodontales es una patología crónica que abarca brotes con una sintomatología mínima que puede conducir a la pérdida de soporte de sujeción de los dientes, es decir, a la destrucción de las encías y el hueso que sujeta los dientes. También puede ser una mejor formación odontológica en el ámbito de la prevención, así como una mayor concientización y educación de la sociedad sobre lo que es la enfermedad en sí, ¿no? Eh, las medidas básicas de higiene oral se consideran esencialmente para prevenir las patologías periodontales y frenar el creciente problema que suponen esas enfermedades. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver que existen dos tipos de enfermedades periodontales, lo que es la gingivitis y la periodontitis. En la gingivitis se trata de la fase inicial de la enfermedad periodontal. Esto quiere decir que se puede producir por la acumulación de placa bacteriana, la placa que está compuesta por bacterias y residuos que se adhieren a los dientes. En el caso de la periodontitis, se sabe que es una enfermedad periodontal grave y a la vez irreversible que afecta entre un 15% y un 20% de los adultos de entre 35 a 44 años. Esto según la Organización Mundial de la Salud. Le cedo la palabra a mi siguiente compañero.
Etiología microbiana. En el ambiente acuoso de la cavidad oral, una superficie dental recién limpiada es cubierta con rapidez por una película de glucoproteína salival que recibe el nombre de película adquirida, a la que se fijan bacterias orales que se acumulan en una biopelícula de múltiples especies llamada placa dentobacteriana. Hay dos estudios fundamentales que aportaron la primera evidencia experimental de la participación etiológica de bacterias en el desarrollo de enfermedades periodontales y establecieron las bases conceptuales para la creación de estrategias antiplaca en su tratamiento y prevención. Siguiente. Aquí están los dos estudios. El primero es que se dio un seguimiento a un grupo de individuos jóvenes con el periodonto sano que aceptaron abstenerse de toda medida de higiene bucal por un periodo de 3 semanas. Los investigadores documentaron que el aumento en la acumulación de placa dental con el tiempo se acompañó de se acompañó de cambios inflamatorios en los tejidos gingivales caracterizados por un enrojecimiento, tumefacción y aumento de la tendencia al sangrado con la estimulación mecánica, que vendría a ser gingivitis. Después se realizó profilaxis dental y se reiniciaron las prácticas de higiene bucal con regularidad durante una fase de resolución de 2 semanas, al tiempo de la cual se eliminó la inflamación y se restituyó la salud gingival. Así, aparte de identificar la placa bacteriana como la causa de la gingivitis, este estudio de demostración de principios también probó la reversibilidad de la lesión inflamatoria gingival inducida por placa. El segundo estudio, que se dio unos pocos años después, de Jan Linde y sus colaboradores en la Universidad de Gotemburgo, Suecia, extendieron estas observaciones y demostraron en un modelo experimental con perros Beagle sabuesos que la acumulación prolongada de placa facilitaba por la colocación de ligaduras de algodón a nivel del margen gingival, inducía la degradación irreversible del aparato periodontal, es decir, la pérdida de la inserción de tejido conectivo y de hueso alveolar. Ahora les paso a mi siguiente compañero. Sí, bueno, continuando con el concepto de etiología microbiana, puedo añadir que se da una combinación de predisposiciones genéticas como polimorfismos genéticos específicos como afecciones sistemáticas como la diabetes mellitus y exposición a factores conductuales perjudicales como es el tabaquismo. Por otra parte, la oscilación entre el ataque microbiano y la respuesta del huésped puede desplazarse a la derecha, de modo que citocinas polimorfónicas y enzimas del huésped como metaproteinasas de la matriz causan daño y convierten al surco gingival en una bolsa periodontal, que en sí este daño modifica más aún el contenido microbiano de la biopelícula subgingival, generando un círculo vicioso y acelerando el proceso catabólico. También se puede dar el daño, se puede categorizar en niveles por daño que se puede tener al nivel microbiano, que tiene como base la presencia de la actividad de patógenos virulentos en la placa dental que son capaces de alterar las homeostasis. Al nivel huésped, que tiene como base predisposiciones genéticas que pueden contribuir a respuestas hiperinflamatorias destructivas, y por último nivel a disposiciones ambientales que pueden modificar aún más la respuesta al ataque microbiano de uno u otro sentido. Gracias. Voy a pasar a la siguiente compañera. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los factores de riesgo de las enfermedades periodontales. Hay distintos factores, pero los más conocidos o los más comunes son primero la edad, que el riesgo de desarrollar enfermedad periodontal incrementa a medida que uno envejece.
El 25% de personas entre 30 y 44 años de edad tiene al menos periodontitis ligera, y de eso también se repiten el 40% de personas que tienen entre 45 y 54. El tabaquismo. Como ya se sabe, el tabaco es el principal enemigo de la salud oral. El tabaquismo es uno de los factores ambientales que cambia más la susceptibilidad del individuo al desarrollo de la enfermedad periodontal. Fumar aumenta el riesgo de dolores bucales, caries y retracción de las encías. El tabaco reduce la capacidad del cuerpo para combatir infecciones. Fumar también reduce la efectividad de los tratamientos de las enfermedades y disminuye el flujo de saliva, lo que provoca el mal aliento. También es importante visitar periódicamente al dentista. No hacerse revisiones periódicas puede tener un costo alto, tanto en salud como económico, llevando a problemas graves como sufrir dolor, requerir tratamientos complejos o incluso la pérdida de uno o más dientes. El estrés, bueno, hay estudios que encuentran una relación entre niveles elevados de cortisol en saliva, que es un marcador de estrés, y una mayor tendencia a sufrir periodontitis. Y algunas enfermedades como la diabetes o la osteoporosis potencian el daño producido por el sarro. También afecciones que causan la disminución de la inmunidad, como la leucemia, el VIH y el SIDA. Le doy pase a mi siguiente. Siguiente diapositiva, por favor. La prevención y el control. Dado que la acumulación de bacterias en el margen gingival constituye el estímulo que moviliza el huésped para una reacción inflamatoria que puede ocasionar periodontitis, tanto la prevención como el control terapéutico de las infecciones periodontales consisten principalmente en las estrategias antibacterianas. Así, la buena higiene bucal eficaz es el mecanismo estándar para el control de la placa y en un recurso esencial para la prevención primaria y secundaria de la periodontitis. La prevención y el tratamiento de la periodontitis también puede incluir el control de factores de riesgo adquiridos y ambientales susceptibles de intervención. Dada la naturaleza infecciosa de la periodontitis, también se usan antibióticos coadyuvantes que se aplican localmente en la bolsa periodontal o en la vía general. Le doy paso a mi siguiente compañero, gracias. Bueno, hablando de las enfermedades periodontales y la salud en general, en la última década se ha dedicado a la atención de las enfermedades periodontales como factor de riesgo independiente para las enfermedades no bucales. En las fechas más recientes se ha revisado la idea de que las infecciones periodontales y acompañada de la inflamación local podrían causar un estado de inflamación general. También se ha definido como enfermedades inflamatorias crónicas de etiología bacteriana que afectan a los tejidos duros y que afectan a los tejidos blandos también, que sirven de apoyo del diente. La periodontitis afecta aproximadamente al 50% de adultos en Estados Unidos y la periodontitis también afecta aproximadamente el 11% de la población mundial. Entre las distintas afecciones incluidas en el término de las enfermedades periodontales, la gingivitis asociada a la placa y la periodontitis tienen una especial importancia para la atención sanitaria periodontal y la salud general. Primero, que la biopelícula está en contacto íntimo con el epitelio ulcerado de la bolsa periodontal en el caso de la periodontitis generalizada grave. Y las bacterias de la placa se encuentran adyacentes a lo que en esencia es la superficie de una herida. Un hecho que les da acceso directo al tejido conectivo subyacente debido a la alteración de la barrera epitelial. Como resultado de esto, las bacterias son muy comunes en pacientes con periodontitis y en efecto se ha demostrado que son inducidas por estímulos mecánicos. También se ha demostrado que la masticación e incluso procedimientos de higiene como el cepillado y el uso del hilo dental en sujetos con periodonto sano inducen a las bacteriemias. Y la terapia periodontal suprime mediadores inflamatorios séricos y mejora el funcionamiento del endotelio arterial, lo que sugiere que los efectos de la periodontitis serían menos. Le doy paso a mi siguiente compañero. Muy buenas noches, compañeros y presentes. En estos estudios epidemiológicos se mostró que la periodontitis se relaciona con mayor prevalencia e incidencia de infarto de miocardio y accidentes cerebrovasculares, después de hacer ajustes que pueden provocar confusión. Las correlaciones son bajas, pero muy consistentes entre estudios.
Resulta interesante porque hicieron observaciones parecidas en estudios con individuos que nunca fumaron, lo cual indica que la confusión por tabaquismo no explica del todo las correlaciones informadas. Y tenemos que la aterosclerosis es un proceso que comienza a una edad relativamente temprana, pero debido a que las etapas clínicas a menudo duran décadas, estos estudios pueden ser difíciles, largos y costosos. ¿Qué es la aterosclerosis? Es la acumulación de grasas y colesterol y otras sustancias en las paredes de las arterias. Siguiente, por favor. Otra área que podemos destacar son los efectos potenciales de las infecciones periodontales y los resultados adversos en lo que es el embarazo, como el nacimiento prematuro, que es de nacidos antes de las 37 semanas, el bajo peso, que son más bajo que 2,5 kilos al nacer, y la preeclampsia, que la preeclampsia es una complicación grave del embarazo caracterizada por hipertensión materna y proteinuria, que se relaciona con disfunción endotelial. También cabe mencionar que infecciones maternas como vaginosis bacteriana y la corioaminiotis son factores de riesgo establecidos para la premadurez. Las bacterias que se diseminan desde la actividad oral pueden infectar la membrana placentaria e inducir una respuesta inflamatoria local que puede desencadenar extrasístoles del músculo uterino a través de la producción de prostaglandinas y otros medicamentos inflamatorios. Siguiente, por favor. Y el tercer trastorno general que se ha investigado en este contexto es la diabetes mellitus, que curiosamente existe una relación bidireccional entre las dos enfermedades. En otras palabras, tenemos que la periodontitis grave puede afectar el control metabólico de la diabetes. Y de hecho, un metaanálisis de estudios en los que se realizó tratamiento periodontal en pacientes diabéticos informó que un efecto moderado pero estadísticamente significativo del tratamiento periodontal sobre los niveles de hemoglobina glucosilada, que es la HbA1c, y una medida del metabolismo a largo plazo en el manejo del paciente. Y estudios más recientes han demostrado que un algoritmo simple que combina el historial médico con mediciones de la gravedad de la enfermedad periodontal es eficaz para identificar a los pacientes con prediabetes o no diagnosticados. Y como concepto tenemos que la diabetes mellitus se produce cuando el páncreas no puede fabricar insulina suficiente o cuando esta no logra actuar en el organismo porque las células no responden a su estímulo. Siguiente, por favor. Los dentistas podemos hacer una contribución decisiva, identificar estos pacientes en quienes el diagnóstico y manejo oportuno son esenciales para prevenir las graves complicaciones de la enfermedad. Y finalmente, la evidencia preliminar muestra que las personas mayores con periodontitis no tratada, que viven en asilos, tienen una mayor incidencia de neumonía por aspiración, trastornos que pueden causar una morbilidad y mortalidad significativa. Los datos también nos han mostrado que la mejora de la higiene bucal y el uso de enjuagues bucales antisépticos reducen la incidencia de infecciones respiratorias en estos pacientes. Le doy paso a mi compañero. Eso sería todo. Muchas gracias.